En esta mañana, hermanos, vamos a comenzar una nueva serie de sermones basadas en la carta de Pablo a la iglesia de Filipos. Hoy tendremos la introducción y ya la semana que viene estaremos comenzando a tener los sermones a partir del primer versículo. Para muchos ha de ser la primera vez que han de escuchar sobre esta carta. Algunos que con mi persona nos hemos conocido ya desde, y a quienes he pastoreado desde el 2009, ya son 11 años, con algunos que hemos estado en esa relación de pastor a oveja, pues algunos van a recordar algunas cosas probablemente de esta carta que ya la hemos predicado. En ese tiempo, sin embargo, intenté y traté yo de enseñar y predicar la mayor cantidad de los libros, porque entendía que el tiempo era muy corto. Y ustedes saben, nuestra salida estaba, o personalmente mi salida estaba ya marcada casi desde el 2006, antes de entrar incluso a la iglesia. Y por esa razón no había tiempo que perder y había que compartir todo lo que se podía con los hermanos. Así que corrimos cuando estudiamos Filipenses. Yo creo que tuvimos como unos 14 sermones, pero esta vez iremos con más lentitud, de tal manera que vayamos asimilando esta carta y podamos entender con mayor profundidad y nos pueda ayudar. Así que a partir de ahora tendremos la carta de Pablo a los Filipenses. Hemos leído el capítulo 1 y no hemos tardado, creo, más de 4 minutos. Hay otro de los capítulos, el que viene, tiene también casi la misma cantidad, 30, sería otros 4 minutos. El capítulo 3 tiene 21 y el capítulo 4 tiene 23. Entonces, 10 minutos sería suficiente para terminar de leer Filipenses. Les animo a que ustedes puedan leer una y otra vez, para que puedan comprender con mayor profundidad esta carta. Dice la palabra del Señor en Filipenses en el capítulo 1. Hay algunos versículos que son muy importantes que he de ir dando lectura. El versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En el capítulo 2 ustedes van a encontrar otra enseñanza. El versículo 12 va a decir: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el verso 17, que es muy importante: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En el capítulo 3 encontramos también ahí a Pablo diciendo lo siguiente en el verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Nunca está por demás cuando volvemos a predicar el mismo pasaje también. Pero también ha de decir Pablo, en el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ese versículo es muy importante. El versículo 6 del 4, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y finalmente él ha de decir en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, en esta mañana nos inclinamos delante de ti
Señor, en actitud de reconocimiento, Señor, en primer lugar, de nuestra condición, porque aún siendo tus hijos, renacidos por tu gracia, Señor, aún nuestra carne muchas veces nos trae conflictos y nos lleva hacia el pecado. Señor, perdónanos por ello y gracias porque en esos momentos difíciles tú has sido fiel, tu palabra, tu espíritu, guiándonos, Señor, y restaurándonos para seguir en el camino al cual tú nos has llamado. Padre, también en esta mañana nos inclinamos delante de ti en actitud, Señor, de alabanza, en actitud de reverencia, porque solo tú mereces, Señor, toda nuestra adoración. A ti te exaltamos. Hoy estamos, Señor, preparando nuestro corazón en este momento para que tu palabra, Señor, sea derramada en ella y pueda producir frutos de alabanza para tu gloria. Bendice, Señor, este tiempo de principio a fin. Fortaléceme espiritual y físicamente, Señor, para compartir tu palabra a mis hermanos. Usa mi vida como un instrumento en esta carta, Señor, que el día de hoy estaremos iniciando por tu voluntad. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te suplicamos. Amén. Una carta de Pablo a los Filipenses. Hoy veremos entonces la introducción a la carta de Filipenses. Hace 2 domingos atrás, ¿se recuerdan? Habíamos dado lectura a Job al capítulo 14. A ese hombre al cual la Biblia lo menciona, un hombre nacido de mujer, y dice hastiado de sinsabores. Nuestro Señor Jesucristo fue un varón de dolores y, como dice Isaías, experimentado en quebranto. Sin embargo, él poseía un gozo, pero un gozo profundo que iba más allá de todo lo que el mundo pudiera ofrecer. Así fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él se enfrentó a la muerte, y ustedes saben, no fue una muerte natural, fue una muerte cruel allá en el Calvario, él les dijo a sus seguidores antes de partir: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Eso está en Juan capítulo 15, el verso 11. De la misma manera, hermanos, todos los que hemos confiado en Jesucristo como resultado de la gracia de Dios, gracia que obró para bien en nuestras vidas, Dios también tiene el privilegio de darnos a nosotros ese anhelo y deseo de disfrutar esa plenitud de gozo que podemos encontrar solo en Él. El Salmo 16, el verso 11 dice, el Salmo 16, 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y aunque está ahí en la Escritura, mis hermanos, no todos los creyentes experimentan esa plenitud de gozo. La palabra es específica, es explícita cuando dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Si somos hijos del Señor, tendríamos que estar experimentando continuamente esa plenitud de gozo. Pero no todos los creyentes experimentan el gozo del Señor. Al contrario, más bien viven y llevan vidas bajo una grande nube de desilusiones, cuando en realidad podrían andar en la senda
del gozo que el Señor ha preparado para sus hijos. ¿Qué es lo que ha sucedido para que muchos de los creyentes no vivan y lleven una vida de gozo que la palabra nos promete? La respuesta está en esta carta en Filipenses. 4 capítulos nos estarán hablando de ello. Esta carta que ha sido escrita hace muchos siglos atrás y que en ese tiempo fue enviada a los creyentes de la iglesia de Filipos. Hay algunos nombres que destacan en esta carta y uno de ellos es Epafrodito. Él había sido, hermanos, enviado a Roma para llevar una ofrenda muy especial al apóstol Pablo. Pero no solamente estaba llevando una ofrenda, sino que también la iglesia le encargó que cuidara del apóstol Pablo allá en la cárcel en Roma. Pablo estaba pasando una circunstancia muy difícil, estaba encarcelado. Y nosotros podemos ver que en la carta de Pablo, este siervo del Señor expresa su gratitud a los creyentes de Filipos. Vamos a ir hablando un poco más sobre esto más adelante. Pero lo que sobresale, mis hermanos, en esta carta es el secreto de ese gozo que tenía Pablo. Hay muchos temas de los que va a ir hablando. Y muchas de esas acciones que Pablo nos ha de compartir están ligadas el uno al otro. Pero una de las que más sobresale es el gozo del cual el Señor nos hablará en esta carta. Lo notable acerca de esta carta es lo siguiente. O podríamos decir lo que sobresale y lo que nos sorprende también a cada uno de nosotros cuando leemos esta carta y cuando estaremos escuchando el resto en esta mañana de esta enseñanza. El estado, la situación, la condición en la que se encontraba el apóstol Pablo realmente era, hermanos, terrible. Y como que no había ninguna razón para que él se regocijara una y otra vez. Como que no encontramos nosotros una razón suficiente para que Pablo pueda ser un hombre que estaba, hermanos, saturado de gozo. Irradiaba gozo en su vida. Él era un prisionero ahí en Roma. Y también su juicio se aproximaba. Habían dos posibilidades, podía salir en libertad o también probablemente iba a ser condenado. Y si lo condenaban iba a ser decapitado. El apóstol Pablo, hermanos, día y noche estaba encadenado a un soldado romano. Él estaba pasando peligros, incomodidades allá en Roma. Y sin embargo, a pesar de eso, Pablo sobreabundaba en gozo. ¿Cuál era el secreto para tener dicho gozo en la vida de Pablo? Una vez más, valga la redundancia, esta carta de Filipenses, esta carta que contiene 104 versículos, 4 capítulos, es un pequeño tesoro, mis hermanos. Esta carta nos ha de mostrar, nos ha de revelar esa maravillosa verdad. Hoy veremos simplemente el contexto general de esta carta. Y para entender mejor, vamos a estudiar bajo 4 acápites. El primero será la ciudad de los filipenses. Veremos también la iglesia de los filipenses, la fecha, lugar y autor de Filipenses. Y finalmente veremos las razones para el estudio de Filipenses. Comencemos entonces con el primer punto, la ciudad de los filipenses. Yo sé que podemos hablar mucho sobre esta ciudad, sobre la introducción, sobre el contexto, sobre el trasfondo de esta carta. Hay mucho para poder hablar, pero intentaremos ser lo más explícito posible, mis hermanos. La ciudad de Filipos fue fundada por Felipe de Macedonia
De ahí Filipos, de Felipe, Filipos. Él era padre de Alejandro Magno. No sé si todavía en el colegio se estudia a este hombre, pero muchos del pasado hemos estudiado a Alejandro Magno. En el año 357 antes de Cristo fue fundada esta ciudad y la pusieron el nombre de su fundador, Filipos. Estaba situada, hermanos, como a 1100 kilómetros de la capital del imperio en ese tiempo, Roma. 1100 kilómetros, bastante lejos. Sus ciudadanos gozaban de todos los privilegios de la ciudadanía romana. La historia nos cuenta que Roma, en sus planes, en sus propósitos de conquistar en ese tiempo todas las regiones y ahora el Medio Oriente, se encontraba en una guerra con los macedonios. Estaban en una guerra. Pero también la historia nos dice que el ejército romano, a este ejército poderoso, se le había agotado la forma y la manera de retribuir su trabajo, su sueldo. Una parte de la forma como se pagaba, la historia nos dice que se pagaba a los soldados con sal. Ahí como el salar de Uyuni, con esa sal. Así que los soldados romanos se gozaban al ser pagados con la sal. Pero muy pronto sucedió lo siguiente. Se acabó la sal. Se les había agotado. Y por esa razón, el ejército romano, esas legiones que habían ido en pos de conquistar otros lugares más, comenzaron a amenazar con desertar y regresar a sus hogares allá a Roma. Si eso sucedía, entonces Macedonia no iba a ser conquistada. Macedonia hubiera todavía estado manteniendo su independencia. No hubiera sido anexado a Roma. Y miren lo paradójico lo que sucedió. Los filipenses, esos hombres de esa ciudad, de Filipos, prefirieron ser gobernados por los romanos y no por los macedonios. Así que, ¿qué es lo que hicieron? Ellos mismos se encargaron de buscar y de amontonar mucha sal. Y esa sal se la entregaron entonces al ejército romano, con lo cual se les pagó y los soldados continuaron para seguir conquistando Macedonia. Así que terminaron de conquistar a Macedonia, lograron someter a Macedonia. Fue incorporado entonces al imperio romano. Y Filipos pertenecía a Macedonia. En recompensa, hermanos, en retribución a esta obra que hicieron los filipenses, el emperador concedió a los Filipos el estado de colonia. Los reconoció como una colonia. Entonces Filipos fue gobernada por las leyes romanas y estaban sujetos también al gobierno de Roma. La historia nos dice que Filipos era como una Roma, pero en miniatura, una pequeña Roma, en medio de una cultura griega, porque Macedonia también, en un tiempo, hermanos, fue una ciudad muy importante en la cual la filosofía realmente dominaba. Y en medio de eso ahora, Filipos era una colonia, una Roma pequeñita, en medio de una cultura griega.
podemos rescatar nosotros aquí una enseñanza. Así como Filipos era una colonia de Roma, nosotros, el pueblo del Señor, la iglesia, también, mis hermanos, es una colonia del cielo, aquí en la tierra. Eso lo dice Filipenses 3:20, ¿verdad? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos una colonia del cielo, mis hermanos. Así como los filipenses eran una colonia de Roma, nosotros también somos una colonia, pero de los cielos. Los ciudadanos de Filipos tenían los mismos derechos como ciudadanos romanos, como aquellos que eran residentes en Filipos, pero que eran romanos. Todo ciudadano de Filipos tenía esos mismos derechos. Otra analogía: si nosotros somos una colonia del cielo, también tenemos todos los derechos como hijos del Señor. Andamos y vivimos bajo las leyes de nuestro Señor. Nos sujetamos también a Él. Filipos estaba muy bien protegida por el emperador. Así que se les otorgó todos los privilegios que la ley daba a cualquier ciudadano romano. Estaban, por ejemplo, ellos libres de pagar impuestos. No pagaban impuestos, estaban exentos. No se les podía castigar, no se los podía azotar. Estaban exentos de ser azotados también. Así que se beneficiaron ellos con las leyes de Roma. Estas y otras cosas fueron muchos beneficios para ellos. Cuando muchos de los soldados romanos habían terminado su servicio militar allá en Filipos, como Filipos era una pequeña Roma, decidieron establecerse ahí en Filipos. Se quedaron a vivir, hicieron sus casas y todo allá, se quedaron allá. Porque Filipos era una Roma en miniatura. Y como tenían todos los derechos y todos los privilegios, así que se quedaron muchos allá. Eso influyó mucho también en los ciudadanos de Filipos. Entre otros de sus privilegios de ellos era que sus nombres estaban registrados en los archivos ahí en Roma. Su idioma en ese tiempo era el latín. Estos ciudadanos de Filipos también se vestían de la misma manera como se vestían los romanos. O sea, se dejaban llevar por la moda. Eran hombres y mujeres fieles al imperio. Eran leales, no solo al emperador, sino a sus leyes, a su forma de vida, a su filosofía, incluso a su apariencia. Intentaban y trataban de asemejarse aún en la vestimenta a los romanos. Fue aquí precisamente donde llegó Pablo para empezar la obra. Ahí sembró el evangelio. Aquí se inició el avance misionero hacia el continente europeo. Es decir, hermanos, si estamos entendiendo bien, la iglesia que estaba en Filipos llegaría a ser la primera iglesia en Europa. Fue la primera iglesia en Europa. Y esto nos lleva al segundo punto, la iglesia de los filipenses. La iglesia de los filipenses. Esa primera iglesia que se fundó en Europa, iglesia que la organizó el apóstol Pablo en Filipos, tuvo que pasar por un proceso también, mis hermanos. ¿Cómo es que sucedió todo esto? Esta iglesia fue fundada como resultado de la visión sobrenatural de Dios que tuvo Pablo. ¿Se recuerdan ustedes?
una visión. Fue el medio que utilizó Dios para que Pablo y otros mensajeros pudieran llegar y puedan llevar el evangelio a Filipos. Este viaje misionero entonces fue producto, hermanos, de una visión extraordinaria que el apóstol Pablo había recibido. ¿Quién estaba con Pablo en ese tiempo? Le acompañaba Silas, estaba también Timoteo con él. Ellos llegaron hasta Troas. Y fue en Troas que se les unió Lucas, el doctor Lucas, Hechos capítulo 16. En casa vas a leer todo ese capítulo, ahí habla sobre esta iglesia de Filipos. Pablo, guiado por el Espíritu Santo y en obediencia al Espíritu Santo, no dudó en ningún momento. Él estaba seguro de que el evangelio alcanzaría a muchas más regiones desde este lugar. En todo el trabajo, en toda la obra misionera que Pablo realizó, buscó la voluntad del Señor y obedeció esa voluntad. Y por la voluntad del Señor, el apóstol Pablo, cuando fue a buscar para sembrar una iglesia en un lugar, buscó los lugares más estratégicos. Por ejemplo, Antioquía de Pisidia. Llegó también a Corinto, llegó a Éfeso, llegó a Roma y también en Filipos. Una forma y una manera, hermanos, una estrategia para el apóstol Pablo de establecer el evangelio en los lugares más importantes, más estratégicos. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender también. Que la gracia del Señor nos ayude para poder consolidar las iglesias que ahora están, la iglesia que está en Santa Cruz, la iglesia que ahora ya la hemos iniciado en La Paz. Lugares estratégicos, así como Cochabamba, que es el lugar estratégico. Este es el centro. Y desde aquí podemos nosotros, hermanos, distribuir y enviar mensajeros, pastores, siervos, misioneros a las diferentes regiones. Aún sin conocerlo, el Señor nos está dando gracia para levantar iglesias en los lugares más estratégicos. Y Chayapata, allá por el sur, mis hermanos, es una región muy estratégica también, donde se está levantando la iglesia. Así que el apóstol Pablo, hermanos, usó también la estrategia, buscó los lugares más importantes en ese tiempo, las ciudades más influyentes. Y Filipos era una ciudad muy especial, muy importante en ese tiempo. Lo dice el capítulo 16 de Hechos, el versículo 12 especialmente, donde dice, y de allí a Filipos, puesto que es la primera ciudad de Macedonia y una colonia. Era una ciudad muy importante, dice, es la primera ciudad. ¿Cuál es la primera ciudad de Bolivia? Nosotros vamos a decir Cochabamba, ¿no? Los cruceños dirán, no, es Santa Cruz. Los paseños dirán, es La Paz. Pero aquí en la escritura es bien específica. Filipos, dice, era la primera ciudad de Macedonia. Además era una colonia romana. Era un lugar estratégico para el apóstol Pablo. Era una ciudad importante políticamente hablando. Era una ciudad importante geográficamente hablando. Pero también era una ciudad importante porque el negocio, hermanos, el comercio, también se las realizaba a través de esta ciudad. Así que en lo político, geográfico y en los negocios era una ciudad muy importante. Durante su estadía allí en Filipos, una estadía muy breve del apóstol Pablo y los compañeros de él, Pablo, Silas, Timoteo, ellos fueron testigos de cómo Dios empezó a obrar, hermanos, de manera maravillosa, extraordinaria allá en Filipos. Al menos tenemos registrados de algunas personas específicas. 3 de ellas las podemos mencionar.
una mujer de negocios. Esta mujer era de Asia, Lidia, a quien Dios había salvado del judaísmo, de una religión legalista llena de hipocresía. Lidia. Ella era una mujer de negocios. Pero tenemos también ahí en el escenario una joven griega. Ella era una adivinadora, a quien Dios la salvó del satanismo. Una mujer de Asia, de negocios. Aquí hay una que adivina y era griega. Pero también hay un hombre, el carcelero romano, a quien Dios le salvó de la adoración a César. Hay muchos otros nombres que aparecen, pero estos tres realmente marcan la diferencia en la iglesia de Filipos. El apóstol Pablo y Silas encontraron en esa visita, hermanos, un determinado sábado, un lugar de oración. Pero aquí hay algo interesante. En ese lugar de oración donde estaban reunidas, había puras mujeres, no había varones. No era un culto formal, no se leía ni la ley ni los profetas. Parece que tampoco no era una sinagoga, aunque algunos dicen que era una sinagoga. Sea como sea, sin embargo, en este lugar estaban reunidas puras mujeres. Y entre esas mujeres estaba esta mujer Lidia. A pesar de ser una mujer pagana, ella había conocido la religión judía, se había convertido en una prosélita. Y aunque ella fue muy fiel, religiosa, amaba, adoraba esa religión, sin embargo sentía un vacío en su corazón. No tenía paz, no había gozo en su vida. Era una mujer de negocios. Vino de Asia, mis hermanos, trayendo sus tesoros terrenales para vender allá en Filipos, porque a Filipos llegaban de diferentes lugares. Así que como mujer de negocios, ella andaba con todo su cargamento, cargando sus tesoros terrenales. Llegó desde Asia hasta Europa. Pero miren qué maravilloso, esta mujer que vino con sus tesoros terrenales, llegó a Europa para encontrar los tesoros espirituales. Encontró el mejor tesoro para su vida, Cristo. Eso fue lo más maravilloso para ella. Allí le predicaron de Cristo. Allí comprendió que Jesucristo era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y dice la palabra del Señor. Tú puedes ir ahí a Hechos, al capítulo 16 respecto a esta mujer. Miren lo que dice la palabra del Señor. Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y esto resalta. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió su corazón. ¿Tú puedes ver algo diferente en esta declaración de la Escritura? ¿Te recuerdas en el pasado? Muchos de nosotros cuando llevábamos el Evangelio, al finalizar le decíamos, ¿verdad? Tú decides si quieres abrir tu corazón o no quieres abrir. Y claro, apoyábamos con Apocalipsis 3:20, sacando del contexto en realidad. Pero aquí nosotros podemos observar la obra soberana de Dios. Dios abriendo el corazón de esta mujer. Pablo y Silas estaban enseñando el Evangelio. Y era Dios por medio de la palabra y su espíritu abriendo el corazón de esta mujer. Experimentó la salvación. Y esto sucedió una y otra vez, mis hermanos.
el hecho de visitar este lugar para Pablo y orar con estas mujeres. Seguro que también ya muchos varones se involucraron en ese tiempo y ya conocieron al Señor. Como que todo parecía viento en popa, como decimos. Como que todas las cosas estaban bien. Podríamos hablar de un éxito como que estaba ahí sucediendo en Filipos. El evangelio estaba realmente transformando vidas. Pero un cierto día ocurrió lo siguiente. Mientras iban a la oración, les salió al encuentro la segunda mujer de la que hemos hablado, una joven griega, esta mujer que era adivinadora. Y dice la escritura que tenía un espíritu de adivinación. En griego dice es un pitón, Hechos 16:16. Un espíritu de adivinación. Tiene una larga historia esto también del pitón. Está relacionado con una serpiente. Pero lo que más sobresale, el énfasis aquí está, que esta mujer empezó a dar voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian en el camino, un camino, es decir, el camino de salvación. Esta adivinadora, esta mujer que tenía un espíritu, un demonio, viendo a Pablo y a Silas estaba gritando, estos hombres son siervos de Dios, siervos del Altísimo. Y verdaderamente les están anunciando el camino de salvación. ¿Qué tendría que haber sucedido con Pablo y Silas? Tal vez ellos tendrían que estar tranquilos. ¡Wow! Hasta una adivinadora está en nuestro favor. Bueno, que siga haciendo propaganda, ¿verdad? Pero no fue así. No fue así. Eso no le agradó al apóstol Pablo y no le agradaba al Señor. Que una mujer que era adivinadora con un espíritu de adivinación esté anunciando de que Pablo y Silas eran mensajeros, que eran siervos del Dios Altísimo. Y ahí nosotros aprendemos también a ser celosos. El evangelio es uno solo. Y eso no es discriminación, mis hermanos. Tenemos que ser fieles también a la palabra del Señor, así como lo fue el apóstol Pablo. Y miren la forma como él reaccionó. La confrontó. Y le dijo, Pablo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice la escritura que salió en aquella misma hora ese espíritu de adivinación. Ahí comenzaron los problemas para el apóstol Pablo y los otros siervos. Los amos de esta mujer, porque era el camino, el medio por el cual ellos recibían mucho dinero, era básicamente los ingresos de estos amos que tenía ella, ahora habían sido, hermanos, obstruidos por la obra de Dios por medio del apóstol Pablo. Porque Dios obró maravillosamente en esta mujer. Cambió, transformó su vida. Fue una mujer diferente. Pero los amos no estaban contentos. Así que, hermanos, confabularon contra Pablo. Lo apresaron a Pablo, prendieron a Pablo y a Silas. Seguro que estaban con los otros. Yo no sé si escaparon Timoteo, Lucas y otros. Y también Lidia, las mujeres. Pero el hecho es de que a los dos, a Pablo y a Silas, les prendieron. Y no solamente les prendieron, los llevaron hasta la plaza principal. En ese tiempo se denominaba la agora, la plaza. Ahí se realizaban todos los negocios, las discusiones también sobre filosofía y sobre todos los asuntos. Ahí los llevaron a Pablo y a Silas, esta gente. Los amos habían juntado a muchas personas y los llevaron hasta allá. La esperanza de sus entradas, del negocio que tenían, había fracasado.
y estaban enardecidos contra Pablo. Y los azotaron, mis hermanos. La ley judía decía que se tenía que azotar a una persona que era culpable 40 azotes menos uno, es decir, 39. Ese era el límite. Pero en la ley romana, mis hermanos, no existía el límite. Era hasta el cansancio, hasta que ya no daban más los soldados. Así que no solamente recibieron 40 azotes, los dejaron casi muertos al apóstol Pablo y a Silas. Y no contentos con ellos, los echaron en la cárcel. Sus pies los sujetaron con cepos. Sus muñecas estaban esposadas con los grillos. Estaban sujetados a la pared por medio de cadenas. Y eran cadenas metálicas. Su condición, su situación ahora de Pablo y de Silas realmente era terrible, mis hermanos. Pero la providencia de Dios estaba ahí. Obró en favor de estos dos siervos. Y fueron librados por medio de un milagro. Un terremoto, hermanos, que aconteció. Mientras ellos cantaban, Pablo y Silas, no se estaban lamentando y quejando y llorando. Ellos habían sufrido, hermanos, por causa del evangelio. Fueron azotados, pero no había queja en ellos. Había gozo en el corazón de Pablo y de Silas. Estaban cantando. Y es más probable que Pablo y Silas cantaban el Salmo 2, el Salmo 16, el Salmo 20, el Salmo 23, el Salmo 27, el Salmo 42, etc. Porque no cantaron solamente un momento. Cantaron varias horas. El Señor en su misericordia y en su gracia los libró. Y cuando ocurrió eso, mis hermanos, el encargado, el carcelero, viendo que todas las puertas estaban abiertas, estuvo a punto de quitarse la vida. Y en medio de la oscuridad el apóstol Pablo sale y le dice, le grita a este hombre, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Nadie ha escapado, nadie se ha ido aunque las puertas están abiertas. No te hagas daño. Y dice Hechos, con una luz, el hombre, viendo a ellos, se arrojó a los pies del apóstol Pablo. Y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta no se dejó tardar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso lo vas a leer en Hechos ahí en el capítulo 16. Es algo de la historia de esta iglesia de Filipos. Podemos decir entonces que estos fueron los primeros miembros de esta iglesia. Una iglesia que estuvo fundada, hermanos, plantada sobre personas muy influyentes. En ese tiempo Lucas también se quedó ahí con la iglesia. Así que Lidia, Lucas, el carcelero y otros más influyeron para que esta iglesia sea una iglesia muy generosa. Nosotros podemos ver cómo reaccionó esta mujer Lidia. Tú puedes ver ahí en el versículo 15 del capítulo 16 de Hechos. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Puede haber alguien que ha experimentado
el nuevo nacimiento en su vida y que no experimente cambios en su corazón, en su modo de pensar, en sus actitudes? No lo hay. Algunos de los cambios son inmediatos y eso podemos ver en esta mujer. Dios había abierto su corazón, aceptó a Jesucristo, proclamó a Jesucristo como su Señor y Salvador y fue bautizada y su familia. Y entonces ella dijo, si ustedes creen que yo verdaderamente soy una hija del Señor y que Dios ha obrado en mi corazón y que soy una nueva criatura, entonces entren a mi casa. Abrió las puertas de su casa y dice que esta mujer los obligó a quedarse ahí en la casa. Era una mujer que tenía mucho dinero y aunque venía de Asia, tenía una casa ahí en Filipos. Porque para hacer los negocios una y otra vez tenía que llegar. Seguro las primeras veces llegaba a un alojamiento, a un hotel, a un hostal en ese tiempo. Pero ahora tenía una casa y la casa no era pequeña. Era grande porque para que pueda alojar, hospedar a todos los siervos del Señor ahí, era una casa grande. Pero lo que sobresale, mis hermanos, es la generosidad de esta mujer. Su corazón dispuesto a servir al Señor. Dejarlo todo para la gloria del Señor. Y seguro esta mujer una y otra vez aportó para que esta iglesia se afirmara. Esta iglesia, siendo una iglesia pequeña y posteriormente levantada, fue la que más contribuyó, mis hermanos, al ministerio del apóstol Pablo. Una y otra vez enviaban las ofrendas a la vida y al ministerio del apóstol Pablo. ¿Quién influyó tanto? Esta mujer de negocios, Lidia, estaba detrás de esto. Su corazón era para el Señor. Y eso es lo que tiene que existir en nosotros, mis hermanos. No solamente tenemos que profesar que somos creyentes, los cambios se tienen que ver en nuestra vida. Conforme el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Algunos más, algunos menos. Pero tiene que haber, mis hermanos, los frutos de esa transformación. En tercer lugar, veamos la fecha, el lugar y el autor de Filipenses. Esta carta, mis hermanos, es parte de un grupo llamado las epístolas carcelarias. ¿Y cuáles son esas cartas? Colosenses, Filemón y Efesios. Y Filipenses. Se las conoce también como las cartas carcelarias. O de la cautividad. Porque han sido escritas desde la cárcel. No hay duda que las 4 cartas han sido escritas desde la cárcel de Roma. Y esta carta es más probable que fue escrita a finales del año 61 después de Cristo o a principios del 62. No es tan importante el año. Lo que ha sucedido, lo que ha acontecido es lo más importante. Muchos pueden cuestionar y tal vez perder mucho tiempo en los detalles. Nosotros no vamos a hacer eso. No hay duda tampoco, hermanos, que el autor de esta carta es el apóstol Pablo. Eso es indiscutible. ¿Quién ha escrito Filipenses? Pablo. La evidencia interna lo dice. Esa evidencia interna que está en la misma carta es poderosa. Además, desde los primeros años la iglesia no dudaba de que Pablo era el autor de esta carta. Algunos de los padres de la iglesia que mencionaron y dieron testimonio de que esta carta era escrita por Pablo, están entre ellos Ignacio, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Clemente, otro Clemente, este es de Roma, Policarpo y también Ireneo y otros padres de la iglesia. Uno de los nombres que aquí sobresale es Policarpo. Poli es mucho y Carpo es fruto, el hermano de muchos frutos, Policarpo. A ver si alguien nombra ahí a su hijo Policarpo.
Busquen buenos nombres, hermanos, para sus hijos, los que van a llegar, jóvenes especialmente. Además, la misma carta, si ustedes ven ahí en Filipenses, en el capítulo 1, ustedes pueden ver, lo dice la misma carta, Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Así que ahí está la evidencia. Pero nos damos cuenta también, hermanos, por el estilo que utiliza. Pablo es el autor. La fraseología que utiliza Pablo, las frases, también apuntan a que el autor es el apóstol Pablo. No hay duda, por lo tanto. Esta carta viene de la mano del apóstol Pablo. Es probable que ninguna de las cartas del apóstol Pablo, de las cartas paulinas como se dice, muestre de manera más contundente el sello del autor, Pablo. Así que esta carta pertenece a él. Además encontramos en la carta de Filipenses un sentimiento muy sincero y franco de parte del apóstol Pablo hacia los miembros de la iglesia. Pablo desama su corazón por los miembros de esta iglesia y no lo puede simular. Abre su corazón. Finalmente veremos, hermanos, el último punto. Las razones para el estudio de Filipenses. Mucho podemos hablar. Hay mucho, porque los temas son bastantes. Pero apuntaremos algunas de ellas. Esta carta de Filipenses es una de las cartas más personales y muy afectuosas de parte de Pablo entre todas sus cartas. Aquí podemos encontrar nosotros el corazón abierto de Pablo. Esta carta además nos muestra con claridad que esta iglesia tenía un lugar muy especial en el corazón de Pablo. Era una iglesia especial en el ministerio de Pablo. Se puede apreciar que hay un vínculo de un amor tierno entre Pablo y los miembros de esta iglesia. Ese amor que existe entre Dios y sus hijos también. Ahora hay un amor entre el pastor y las ovejas de esta iglesia. Eso es muy claro en esta carta. Pablo estaba pasando un tiempo muy difícil. Casi podríamos decir desalentado tal vez en un momento, mirando lo que se venía, pero nuevamente fortaleciéndose en el Señor y otra vez irradiando gozo en su vida. Y en medio de estas circunstancias tan difíciles, mis hermanos, un cierto día Pablo recibe una visita sorpresa y la visita era Epafrodito. Este hombre, este siervo, este líder de la iglesia de Filipos, visitó al apóstol Pablo, llegó hasta Roma, pero no llegó con las manos vacías. Tenía un generoso donativo para el apóstol Pablo. La iglesia de Filipos había enviado, hermanos, un monto muy especial para la obra y el ministerio del apóstol Pablo. No se sabe exactamente, hermanos, si viajó por tierra o por mar. No había avión en ese tiempo, pero sí por tierra o por mar, no sabemos. Pero cualquiera sea el medio, hermanos, en esa época, este siervo del Señor tuvo que recorrer 1280 kilómetros para llegar hasta Roma. 1280 kilómetros para llegar hasta Roma.
Imagínate, no había las carreteras que hoy tenemos. Los medios de comunicación no eran como las de hoy. Así que tuvo que haber tardado por lo menos un mes su viaje para llegar hasta Roma y visitar al apóstol Pablo. Podía haber tardado mucho más, eso es lo que dicen los historiadores, por no haber sido por los buenos caminos que existían entre Filipos y Roma. Porque como era una colonia, hermanos, había una carretera muy buena que los ingenieros habían construido. Eso facilitó para que pudiera llegar en un mes aproximadamente. Y por fin en la capital del imperio, en Roma. Más o menos, pintemos un cuadro, hermanos, de cómo es el trasfondo de esta carta entonces, un poquito más. Entre la llegada de Epafrodito, hermanos, a Roma y la redacción, la escritura de esta carta de Filipenses, ha tenido que haber pasado aproximadamente como 2 meses más o menos. Pablo recibió el donativo y entonces él se regocijó mucho. Fue muy apreciado por el apóstol Pablo el donativo. Y entonces él quería, mis hermanos, agradecer a la iglesia. Él quería retribuir con un agradecimiento. La iglesia no solamente le había enviado con el donativo, sino también le había encargado a Epafrodito para que se quedara, mis hermanos, en Roma ayudando al apóstol Pablo, que pudiera servirle en todas sus necesidades al apóstol Pablo, porque estaba preso. Pero la historia nos cuenta que no fue así, mis hermanos. Con seguridad también llevó mucha información de la iglesia. Seguro le habló a Pablo y le dijo, el hermano está así, tal hermana, esto es lo que está sucediendo en la iglesia. Con seguridad recibió mucha información también el apóstol Pablo. Y ahora tenía deseos también de escribir, de alentar a los hermanos, de animarlos a ellos. Pablo estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo allá en Filipos. A pesar de que esta iglesia era una iglesia que habían adornado el evangelio con su vida. Es decir, no solamente decían que eran creyentes, sino que ellos vivían el evangelio. Aunque era una iglesia muy fiel al Señor. Sin embargo, mis hermanos, era una iglesia también que estaba levantada por hombres y mujeres comunes y corrientes como nosotros. Por lo tanto, había también dificultades. Esta iglesia estaba decidida a sufrir por causa del evangelio. Estaban firmes en la fe. Y aunque era una iglesia, hermanos, podríamos decir, muy fortalecida espiritualmente, sin embargo, había conflictos también al interior de la iglesia. Ahí estaban, la Biblia nos dice ahí, esta carta nos habla de 2 mujeres, Sintique y Evodia. Dice que no eran de un mismo sentir. Estaban peleando entre ellas. Y no solo eso, también estaban al acecho los judaizantes. Y como dice Pablo, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo. Ellos también estaban ahí. Estaban intentando, hermanos, confundir a los hermanos. En la misma iglesia también Pablo menciona y dice que había algunos que también, hermanos, estaban mostrando que su Dios era el vientre y que solo estaban pensando en las cosas terrenales. Además, Pablo sabía que la iglesia de Filipos estaba muy preocupado por su vida de él. Querían saber si Pablo iba a salir libre o no. Estaban preocupados ellos. Querían saber si Pablo nuevamente les iba a visitar o no les iba a visitar. Y aunque
Epafrodito llegó para ayudar al apóstol Pablo. Lamentablemente enfermó y estuvo a punto de morir. Casi pierde la vida. Pero la gracia del Señor, hermanos, hizo de que se restaurara físicamente. Y entonces quiso regresar a Filipos. Y Pablo lo animó, lo embarcó nuevamente. Lo despachó de regreso a Filipos, a Epafrodito. Y ahora Pablo estaba pensando, la iglesia le envió para que me ayudaran. Ahora está de regreso. ¿Cómo les recibirán los hermanos de allá? Así que dice, tengo que escribir también sobre este tema. Otra razón por la cual el apóstol Pablo escribe esa carta. Así que más o menos ese trasfondo, hermanos, en miniatura nos ha de ayudar a entender la razón de esta carta. Podemos extraer algunas cosas muy importantes entonces. Pablo quiso expresar su agradecimiento a la iglesia. Quería ayudarles a entender que ellos eran verdaderos hijos del Señor y que debería de existir entre ellos la unidad como miembros del cuerpo de Cristo. Les está desafiando también a que imiten a Cristo, que sean sumisos el uno al otro, que puedan ser como luminares en medio de esa generación tan maligna en la que estaban viviendo. Era una pequeña Roma. Pero también les advierte que se cuiden de los judaizantes, que no se conformen en haber corrido hasta donde estaban, que prosigan a la meta. Les estaba animando también. Otra razón. Que comprendan que ellos son ciudadanos del cielo, que puedan combatir por el evangelio como buenos soldados, que lo hagan con valor, con humildad, que practiquen la unidad, que sean serviciales, que sean obedientes, que puedan confiar plenamente en el Señor, que expresen gozo en sus vidas. El deseo del apóstol Pablo también era que los corazones de los filipenses ardan de gozo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las personas, a pesar de la situación material, sea mucha o sea poca, que ellos puedan sentir gozo en sus vidas. Por eso Pablo les ha de decir, no se preocupen por mí. No se preocupen por mí. Porque las cosas que me han pasado, que me han sucedido a mí, han contribuido más bien para el progreso del evangelio. Así que no se preocupen de mis cadenas. Oren para que Cristo sea glorificado en mi persona, ya sea de por vida o por muerte. Y les dice, por lo demás, hermanos, regocijaos en el Señor. Regocijaos siempre en el Señor. Otra vez diré, regocijaos. Me gozo en gran manera en el Señor. Ese era el pensamiento y el corazón de Pablo. Todo su andar, hermanos, estaba bañado de gozo. Y este gozo es un gozo que viene solo del Señor. Es un gozo inefable. Es un gozo glorioso, mis hermanos. No depende de las circunstancias. Escucha bien, hermano, hermana. Este gozo no depende de las circunstancias externas que nos rodean. Fluye del corazón. Porque Dios en su gracia es el que nos da ese gozo como un regalo. Para que tú tengas gozo no tiene que influir las circunstancias externas en tu vida. El apóstol Pablo casi sin amigos, con muchos enemigos más bien. Y pase lo que pase en su vida, él está diciendo, yo me seguiré regocijando en el Señor. Un detalle, mis hermanos, en esta carta. No se encuentra la palabra pecado en esta carta. Un solo versículo, el 18 que hemos estado leyendo, se ve la tristeza de Pablo. Solo en ese versículo Pablo llora, derraman lágrimas por aquellos que profesan y dicen ser cristianos, pero tenían una mente mundana
y estaban deshonrando a Cristo. Por ellos derrama lágrimas el apóstol Pablo, pero después no se ve. Por lo menos, mis hermanos, las palabras que sobresalen en esta carta son Cristo, que se repite 17 veces. La palabra gozo, que se repite 16 veces. Y la palabra también, hermanos, sentir, que se repite 12 veces. Son las palabras sobre las cuales Pablo ha de redundar una y otra vez. En esta carta nosotros encontramos el propósito de la vida. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el 1:21. Ahí está el propósito de nuestra vida. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. En esta carta encontraremos nosotros el modelo de la vida para nosotros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está el modelo, ese mismo sentir que había en el Señor tiene que existir en nosotros. En esta carta encontraremos también el premio de la vida. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En el capítulo 13, el verso 14. En esta carta encontraremos también, hermanos, el poder de la vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Aquí encontramos el secreto del verdadero gozo. En esta carta. Aquí encontraremos el mejor tesoro, Jesucristo. Es Filipenses esa carta. Esta carta, mis hermanos, por lo tanto, es un tesoro. Esta carta nos habla además de quien vive de esa manera, que encontró el tesoro más preciado de su vida, que encontró a Jesucristo en su vida. Ese es el hombre que ahora irradia, hermanos, gozo por todo lado. Escuchen cómo dice en su carta una vez más. Y vayámonos con esto. Regocijaos siempre en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. He aprendido a contentarme en medio de cualquier circunstancia. Sé pasar necesidad y sé vivir en abundancia. En cualquier circunstancia he aprendido el secreto de andar satisfecho, contento, en hambre, en abundancia, en desnudez, o muchas veces padeciendo necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Inclinemos nuestros rostros. Padre eterno, eres un Dios maravilloso. Muchos hemos venido a este lugar, Señor, con nuestras cargas, con nuestros conflictos, Señor. Pero tenemos esperanza, Padre. Gracias por esta carta. Gracias porque usaste al apóstol Pablo, Señor, para hablarnos sobre el mejor tesoro. Padre, tu Hijo Jesucristo. En Él encontramos el gozo perfecto, el gozo inefable, el gozo más maravilloso. Padre, no importa las circunstancias en las que estemos pasando. Ese gozo, Señor, pues tiene que irradiarse en nuestras vidas. Padre, que a partir de ahora tú puedas preparar nuestro corazón para estar saturado, Señor, de esta carta, de tu palabra. Y que esta carta pueda ayudar a mis hermanos, a todos aquellos que sufren, aquellos que están pasando circunstancias tal vez adversas a lo que ellos tal vez no comprenden, Señor. Que puedan ver, Padre, que detrás de ellos está tu providencia. Y que a pesar de todas las cosas, tu gozo, Señor, debe manifestarse en nuestras vidas. Pues llévanos en paz, Señor, a nuestros hogares y con gozo en esta mañana. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.